esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, wow, el tiempo se nos ha ido, qué rápido. Estamos hablando sobre, hemos hablado varias veces sobre el modelo bíblico de una iglesia dinámica. Tú sabes que una persona dinámica es una persona que tiene energía, que tiene vida, que tiene potencia, que está en desarrollo, en crecimiento, en firmeza, etc. Entonces, hubieron factores que hemos estudiado ya para que una iglesia se mantenga dinámica. Y el primer factor que hablamos fue el arrepentimiento. Que tenemos que vivir continuamente en un arrepentimiento continuo. En otra palabra, sabemos ya qué significa arrepentimiento. Viene del griego metanoia, que significa un cambio de mentalidad interno que se manifiesta hacia afuera en obediencia a la palabra de Dios. Que vive continuamente en obediencia a Dios, luchando para no pecar. Y si peca, pide perdón y sigue adelante. Aleluya. Entonces, los cristianos tenemos que vivir constantemente en un continuo arrepentimiento. Dice, hacer fruto digno de arrepentimiento. Cuando una persona está arrepentida de corazón, crece, se desarrolla, porque obedece a Dios. Cuando obedece la palabra de Dios, automáticamente cede su voluntad al Espíritu. Y cuando cede su voluntad al Espíritu por obediencia a la palabra, entonces comienza a crecer, a desarrollarse. Comienza a vivir una vida en santidad, una vida íntegra en el Señor. Arrepentimiento. Después hablamos sobre el bautismo. Cuando una persona se ha arrepentido, ha recibido a Cristo, ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, aleluya. Ahora esa persona, claro que hay que enseñarle acerca de lo que es el bautismo. Hoy en día en las iglesias, no todas, algunas iglesias están bautizando a la gente inmediatamente de que se arrepiente. Lo que muchos teólogos y algunos estudios han pasado por alto es que el bautismo era parte de su cultura del tiempo antiguo. Ellos sabían perfectamente por qué se bautizaban. Nosotros no somos parte de esa cultura. Nosotros tenemos que aprender de esa cultura para entender las escrituras. ¿Qué pasa? Que hay que enseñar a la persona el por qué y qué es el bautismo. Porque algunos han pensado, como estudiamos ayer, que el bautismo es la perfección. Que el bautismo es la perfección. El bautismo, óigame bien, cuando usted nace de nuevo, ponga atención y aprenda. El bautismo es el testimonio que usted da acerca de lo que Cristo ha hecho en su vida cuando lo hizo nacer de nuevo, cuando se arrepintió, cuando recibió el llamado por medio del Espíritu Santo y la palabra. Entonces aquí viene el punto. Usted va a las aguas para identificarse con Jesús y para dar ese testimonio de una aspiración de buena conciencia hacia Dios, de que usted va a dejar su vieja, de que usted deja su vieja vida y va a caminar en la nueva vida que el Señor le ha dado. En la vida de justicia, en el nuevo hombre, en el ser que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu y de la palabra. Eso es el bautismo. Hay que bautizar gente. Bautizamos unos cuantos. Pero tenemos que bautizar a nuestro hermano Alberto y a nuestra hermana Dana. Tenemos que bautizarlos. Es una iglesia que está en dinamismo. Después hablamos sobre la recepción del don del Espíritu Santo. Óigame bien. Hemos estudiado también que algunos piensan que el Espíritu viene para santificarte. Sí, es verdad. Pero hay algo que hay que aclarar. Cuando nosotros nos cedemos a la palabra, le cedemos la voluntad al Espíritu, porque el Espíritu opera por la palabra. Entonces, ¿qué viene aquí?
que Él nos va conformando conforme a la imagen de Cristo. Y vamos creciendo en la santidad progresiva. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo es para recibir poder, para ser testigo contundente y fuerte en el Señor, para poder proclamar el Evangelio de salvación, la buena nueva de salvación con poder y autoridad. Para tener un ministerio efectivo hay que estar bajo el control del Espíritu Santo. Entonces hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo, cómo recibirlo. Primero hay que obedecer. Vamos al capítulo 14 de San Juan. De su nombre. Gloria. Primero hay que obedecer. Capítulo 14, versículo 15 y 16. Dice: si me amáis, guardad, ¿qué? 14, 15 y 16 de Juan, San Juan. Dice así: si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre, oiga esto, y os dará otro ¿qué? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Primero el obediente, hay que obedecer a Dios. Por eso Pedro le dijo a ellos: arrepentidos, arrepiéntanse de sus pecados, reciban al Señor Jesucristo y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, hay que obedecer. Segundo, hay que analizar acerca de la promesa del Espíritu Santo. Hay que pedirlo con fe, persistencia. Si no viene ahora, tú te mantienes ahí pidiendo: Señor, bautízame, Señor, lléname de tu poder para ser un testigo para tu gloria. Obedece la palabra, mantente en obediencia y tú verás que Él va a venir. El Señor te puede bautizar en la calle, te puede bautizar en el tren, te puede bautizar en la casa, te puede bautizar en el trabajo, te puede bautizar tú caminando donde sea. El Señor te puede bautizar, pero si tú te mantienes firme, caminando en obediencia, en cualquier momento puede suceder. De repente comienza, tú sientes esa presencia que entra dentro de ti, comienza a fluir por todo tu ser y comienza a hablar en nuevas lenguas para la gloria de Dios. Tienen que esperar por fe. Después hablamos sobre devoto a la doctrina. Devoto a la doctrina. Y hoy en día hay muchas doctrinas raras, mandamientos de hombres, de ideas preconcebidas que sacan fuera de contexto la palabra de Dios. Y entonces comienzan a enseñar doctrina y mandamiento de hombres, como en el tiempo de Jesús. Los fariseos, los saduceos, los escribanos enseñaban, pues, sacando la Biblia fuera de su contexto, mandamiento de hombres, porque se aferraban más a la tradición y habían puesto la tradición y los mandamientos de los hombres como si fuera igual que la ley de Dios, por lo cual invalidaban el mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos o los apóstoles eran devotos a la palabra de Dios, a la doctrina de Dios, a la enseñanza del Señor. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 2, 42 hasta el 47. Oiga lo que dice. Dice lo siguiente. Capítulo 2, vamos a comenzar desde el 41. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban ¿en qué? La doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina que Jesús le había enseñado a ellos. Ahora, ¿cuál era la doctrina de Cristo?
la doctrina del Padre, porque la palabra que Jesús enseñaba era la palabra del Padre. Jesús dijo, esta no es mi palabra, esta es la palabra del Padre. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, la doctrina de Cristo es la doctrina del Padre. Y la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Pero ellos le transmitían lo que Cristo les transmitió a ellos. Tal como Cristo se los transmitió. Ahora viene el punto. Que hoy en día se ha enseñado doctrinas raras en las iglesias. Se ha metido un espíritu de confusión en las iglesias. Satanás sabe. Y una de las áreas del cuerpo de Cristo que ha sido fuertemente sacudida por estos lobos rapaces, falsos maestros, mercaderos del templo, manipuladores, hostigadores, destructores de almas. El área de la iglesia cristiana que ha sido más afectada es el área cristiana evangélica pentecostal, lo que creemos en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a nivel de la historia, los pentecostales tienen un problema, que no estudian la Biblia mucho a profundidad como debe ser. Entonces se le infiltran los falsantes. Viene el desorden, viene confusión, no se ajustan al orden que Dios ha establecido en la palabra. Es por la palabra. Dios respalda únicamente su palabra. Nosotros lo que tenemos que caminar en su palabra, vivir en su palabra, ver por su palabra, respirar por su palabra, es por su palabra. Si queremos la bendición de Dios, obedezcamos su palabra. Queremos ver la gloria de Dios, obedezcamos su palabra. Queremos ver el poder de Dios, obedezcamos su palabra. Queremos vivir en el Espíritu, obedezcamos su palabra. Y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había unidad porque había una sola estructura. Había alegría porque había una sola doctrina. Óigame, la doctrina significa enseñanza. Cuando te enseñan a ti, eso va a definir tu carácter espiritual. Eso va a definir tu estructura espiritual. Eso va a definir tu estado espiritual. Eso va a definir tu estado mental, social y físico. Porque eso va a afectar esas 4 áreas donde tú creces y te desarrollas. Por eso la doctrina tiene que estar correctamente basada en las Escrituras. La doctrina del Señor Jesús. Y la doctrina del Señor Jesús viene del Padre directamente. Del Padre. Del Padre. Ahora, ¿qué era lo que creían los apóstoles? Nosotros hablamos sobre eso. Número 1. Las Escrituras son las palabras inspiradas por Dios, las cuales son sin errores. Vaya conmigo a Timoteo, por favor. Segundo Timoteo 3, 16, 17. Y ya se nos fue el tiempo, lo voy a dejar ahí. 3, 16, 17. Segundo de Timoteo. Y a su nombre, gloria. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Y el que no esté listo, se va a quedar. Cristo viene. Amén. Va a levantar su iglesia. Amén. El arrebatamiento va a suceder de que hay un grupito que dicen que no. Están engañados, están equivocados, y eso es el diablo para que te quede aquí en la tierra. La iglesia será arrebatada. Cristo viene a levantar su iglesia. Cristo viene a levantar su iglesia. Amén. Amén.
De que un grupo diga que no es así, es una mentira del diablo. El arrebatamiento es una promesa irrevocable para la iglesia. Por cuanto han guardado la palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de las pruebas que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores antes que venga la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Antes que venga la hora de la prueba, Él nos va a sacar de allí, de este planeta Tierra. Y la hora de la prueba está hablando del juicio y la gran tribulación, anticristo, bestia, infierno, todo demonio aquí en la tierra. Dime. Eso no es para la iglesia. Seguimos. 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Ahora, ¿quién es el inspirador? Vámonos a Pedro. Primera o segunda. Segunda. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 20 y 21. Oiga esto. Todas las escrituras son inspiradas ¿por quién? Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados ¿por quién? Espíritu Santo. Ahí está claro. Que algunos piensan y dicen, no, porque la Biblia tiene errores. Una cosa es la traducción y la dificultad de traducción por causa de los idiomas. Eso se entiende perfectamente. Y otra cosa es que la Biblia contenga errores. Que el mensaje se contradiga. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios es verbal. Todo lo que Dios habló es inspirado, inerrante, infalible. En todo su compendio de A a la Z, la Biblia es la palabra de Dios. De que algunos digan que no, ellos darán cuenta a Dios el día de mañana. Todo lo que está aquí se está cumpliendo y se va a cumplir y terminará, como Dios ha mandado en su palabra. Hermanos y hermanas, vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle gracias a nuestro Señor y Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, por un retiro de gloria, de victoria, de poder, de bendiciones. Aleluya. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias.